Bienvenidos a esta presentación sobre lo que osadamente he llamado dispersión electromagnética para la observación de la Tierra, una visión de código máquina. Enseguida justificaré este título. Mi nombre es José Luis Álvarez Pérez y desarrollo mi actividad en la Universidad de Alcalá. Mis datos de contacto son los que figuran en esta página y siempre estoy encantado de recibir comunicaciones que tengan que ver con el tema de la dispersión electromagnética. Un índice de contenidos es el que aparece a continuación. Haremos una rápida introducción y definiremos los objetivos que pretendemos alcanzar. Nuestro punto de partida serán, como no, las ecuaciones de Maxwell, y de ahí la ecuación de onda. Vamos a mencionar también el papel de los potenciales escalares y vectoriales, ya que son herramientas básicas en muchas formulaciones fundamentales. Sobre todo en el contexto del fenómeno de dispersión electromagnética, tratado mediante simulaciones numéricas que, aunque no son el objeto de nuestro estudio en este tutorial, se basan en un lenguaje de la dispersión que es idéntico al que aquí queremos emplear. Otros conceptos de crucial importancia son el estudio de las ideas de coherencia y polarización, que se emplean de una manera poco rigurosa en muchas ocasiones, pero que no obstante tienen una descripción matemática y física precisa. También repasaremos lo que son las funciones de Green, especialmente en su aplicación a la teoría de la dispersión electromagnética, así como su uso en las ecuaciones integrales de campo eléctrico y magnético. Incluiremos una mención de lo que aquí llamamos álgebra de la dispersión, es decir, el papel del álgebra vectorial y matricial correspondiente a los vectores de Stokes, matrices de Müller, de coherencia y de covarianza. Finalmente abordaremos de una manera enciclopédica orientada a dar una visión general y no detallada de los dos fenómenos principales de dispersión electromagnética en teledetección. La dispersión en superficies rugosas, que es la propia del terreno sin cubierta vegetal o del mar, y la dispersión en distribuciones de volumen, como las cubiertas vegetales o los perfiles estratificados de diversa índole. Lo primero aquí es aclarar qué queremos decir con una visión de código máquina. En el mundo de la informática, esta expresión significa trabajar en un lenguaje cercano al hardware de la máquina. En nuestro caso, el hardware son las ecuaciones de Maxwell, que describen la dinámica, la electrodinámica en este caso, de los fenómenos que observamos en teledetección de la Tierra. Muchos lenguajes de alto nivel son posibles, no obstante, y no requieren un acercamiento explícito de las ecuaciones de Maxwell. Muchos de estos lenguajes de alto nivel, por así llamarlos en nuestro símil, permiten hacer cálculos y generar imágenes de interés, pero con sus métodos se tiene un control muy limitado de las sutilezas de los fenómenos de dispersión, como pueden ser los debidos a situaciones de alta pérdida de coherencia, de dispersión múltiple, de rugosidades altas o de amplio espectro de variación. Por tanto, lo que vamos a intentar hacer aquí es presentar las herramientas de un tratamiento físico-matemático que puedan ayudarnos a operar con este hardware metafórico. El énfasis de este tutorial va a estar en los conceptos. Vamos a tratar de lo que llamamos soluciones analíticas, es decir, modelos en los que, por así decirlo, tenemos las incógnitas a la izquierda del signo igual y los datos a la derecha del mismo. No vamos a incluir las fórmulas de los modelos de los que vamos a tratar, solamente las ideas que subyacen y las características que los diferencian de otros. Para el análisis detallado hay que acudir a las referencias que se dan al final y que pretenden ser completas aunque no exhaustivas. Se trata de motivar e inspirar a aquellos que quieran internarse en el mundo del modelado electromagnético, y en este contexto se pretende ofrecer una visión general y de conjunto de métodos y alternativas. Sobre todo, y también más específica en los dos capítulos finales dedicados a la dispersión en superficies rugosas y distribuciones volumétricas de dispersores. Las ecuaciones de Maxwell se expresaron en el trabajo original del científico escocés en un lenguaje matemático que nos es hoy un tanto ajeno, el de los cuaterniones. La formulación actual, en lenguaje vectorial, se debe a Heaviside. No obstante, lo que queremos señalar como punto de partida son las llamadas ecuaciones microscópicas de Maxwell, que fueron derivadas por el científico holandés Heinrich Lorentz. Estas ecuaciones tratan de las fuentes como entidades sumergidas en el vacío, o en el modo de ver de aquel momento del éter. Una de las experiencias más frustrantes de aquel que se introduce en el mundo de las ecuaciones de Maxwell es que, aun restringiéndonos a la descripción vectorial, estas se pueden encontrar en múltiples formas,
no ya solamente porque dependen del sistema de unidades empleado, sino porque existen formas que incluyen fuentes falsas, pero equivalentes a otros efectos, o porque intentan incluir efectos cuánticos. El caso de las ecuaciones de Maxwell en su versión de Chern-Simons es un caso un tanto extremo en este sentido y lo incluimos aquí por curiosidad. Una pregunta clave en torno a las ecuaciones de Maxwell es por qué son 4 y si me definen una solución a mi problema electromagnético de manera única. Si lo hacen una vez que los dos vectores eléctricos E y D y los magnéticos B y H se vinculan entre sí mediante las llamadas relaciones constitutivas, que dan cuenta de la presencia de materia. También hace falta definir las condiciones de contorno, las cuales me permiten resolver mi problema en un entorno de conveniencia, acotado por ejemplo, y no necesariamente en todo el espacio. Otra pregunta de interés para el investigador es la de los representantes del campo electromagnético que pueden alterar el lenguaje habitual basado en vectores. Así, podemos recordar el origen de las ecuaciones que se expresaban, como ya hemos dicho, en términos de cuaterniones, o recordar que los lenguajes de los tensores, los vectores complejos de inspiración en el álgebra geométrica o los espinores son también interesantes alternativas que nos permiten incluir diferentes grados de simetría en la formulación del problema electromagnético. Nosotros aquí partiremos de la base de que los modelos actuales de interés para la teledetección están básicamente descritos en términos de vectores. De las ecuaciones de Maxwell se deduce que los campos electromagnéticos son ondas, es decir, perturbaciones que oscilan en tiempo y en espacio. Las ecuaciones se pueden resolver en puntos del espacio donde no hay cargas, y eso libera las ecuaciones de la presencia de las fuentes explícitas, cuya información queda entonces recogida en las condiciones de contorno. El análisis monofrecuencial y elástico, en el que no se produce transferencia de energía entre frecuencias, nos lleva a ecuaciones que pierden la derivada temporal, como vemos en el lado derecho de esta página. Es también necesario mencionar los llamados potenciales electromagnéticos, que también son usados a menudo como sustitutivos de los campos mismos, dado que permiten resolver los problemas electromagnéticos de manera más sencilla y eficiente que si empleáramos los campos. Los más conocidos son el potencial escalar eléctrico y el potencial vector magnético. Pero también son de gran interés los potenciales eléctrico y magnético de Hertz, ambos vectoriales, que hoy día no se emplean mucho, pero que fueron una herramienta fundamental en los cálculos de ingeniería electromagnética hasta los años 50. Aún se emplean, pero con menor profusión. También existe otro par de potenciales vectores, A, que es el clásico que mencionábamos en la página anterior, y F, que solamente existe en los puntos sin cargas eléctricas, que pueden ser utilizados. La introducción de F permite simetrizar mucho el problema, al permitir tratar la parte eléctrica y magnética con elementos que se comportan igual. Otro elemento de nuestro lenguaje fundamental es la intensidad de campo eléctrico, ya que es ella la que muchas veces se detecta y en base a la cual se pueden elaborar modelos como el de la transferencia radiativa, que no se basa en los campos sino en las intensidades, como luego veremos. Aparece aquí por primera vez la idea del promedio temporal. Dada la rápida oscilación de los campos, la detección se lleva a cabo sobre un valor promedio. La coherencia en el campo de la teledetección es un concepto de importancia central, especialmente en teledetección radar. Como acabamos de decir, debido a la rápida oscilación de los campos electromagnéticos, la única manera de estudiar su comportamiento temporal es a través de la computación de correlaciones, analógicas si se realizan forzando interferencias o digitales si se obtienen mediante correlaciones calculadas por procesado de datos. Es en este ámbito donde definimos la coherencia como correlación del campo consigo mismo, pero medido en otro punto, cercano o no. No obstante, existen diversas definiciones de coherencia, especialmente desde un debate reiniciado en 2004 por Emil Wolf. En la referencia que aquí numeramos como 7, se han relanzado la búsqueda de otras definiciones precisas. Traemos aquí, a la derecha, abajo, el ejemplo del trabajo de Terbo, Setala y Friberg, menos conocido en teledetección. Hay numerosas sutilezas en el concepto de coherencia. Habitualmente se identifica con la memoria de fase de la onda,
que se deteriora como consecuencia de diferentes fluctuaciones ruidosas a las que se ve sometida en su camino de propagación. Esta concepción de la coherencia es útil e instructiva, pero incompleta. Recalcamos que se trata de la correlación de la señal en un cierto número de puntos, al menos 2, y según Glauber, siempre par, debido al enfoque de aplicación cuántica que sigue este autor. Puede existir, no obstante, una justificación dentro de la electrodinámica clásica también para que el número de puntos a considerar sea par, pero este es un tema abierto. Vemos aquí la definición más general dada por Glauber, que consiste en afirmar que la coherencia existe cuando la correlación de las componentes del campo eléctrico en un número par de puntos es analíticamente separable, es decir, depende de cada posición de manera independiente. Dicho de otra manera, es un observable que si es calculado en dos conjuntos diferentes de puntos con solamente uno coincidente, es tal que su cociente no depende de ese punto coincidente. En cualquier caso, la coherencia, tanto en su definición como en su aplicación, es un área de investigación abierta. Otro aspecto fundamental de las ecuaciones de onda electromagnéticas es que se aplican a dos campos vectoriales, E y H, y no a un campo escalar. Esto implica que dichos campos pueden comportarse de una manera específica en lo que respecta a su dirección, es decir, oscilar con cierta simetría. Microscópicamente las moléculas tienden a comportarse como dipolos radiantes y por tanto emiten ondas polarizadas linealmente, es decir, tales que mantienen los ejes de oscilación del campo eléctrico constantes. Como son muchas las moléculas con orientaciones aleatorias que contribuyen a una onda electromagnética macroscópica, la onda no estará en general polarizada si el campo electromagnético se genera por radiación térmica. Sin embargo, esta estructura microscópica sí tiende a mantener la polarización de la onda incidente y es la geometría macroscópica la que generalmente altera dicha polarización. El primero en describir la polarización de las ondas electromagnéticas de manera matemática formal fue Stokes en el siglo XIX. No hace mucho fue Emil Wolf el que dijo que no había habido grandes avances desde entonces en lo que respecta a la descripción de la polarización, en lo que sin duda fue más bien una afirmación provocadora. La idea básica de Stokes fue la de definir 4 observables que caracterizaban totalmente la polarización. El campo, que oscila demasiado rápidamente para ser observado, no lo es. Estos 4 parámetros se integran en un solo objeto matemático, que llamamos vector de Stokes. Lo llamamos vector porque se transforma como un vector cuadridimensional ante el cambio del sistema de referencia, pero también es cierto que no forma por él mismo un espacio vectorial en el sentido de que no existe un elemento inverso, porque la primera componente no puede ser negativa. En el contexto de los cursos y tutoriales sobre polarimetría radar es habitual mencionar la esfera de Poincaré, incluso en situaciones en las que no se acaba haciendo ningún uso explícito de ella. Recomiendo la referencia 12 que damos aquí para comprobar que en el mundo de la polarimetría óptica sí se hace un uso muy descriptivo y gráfico de ella. Es interesante reseñar que una rotación de 360 grados en el espacio de los 3 últimos componentes del vector de Stokes se corresponde con una rotación de 180 grados en el plano de oscilación del campo eléctrico. Este es un comportamiento característicamente espinorial del campo, lo que nos lleva a pensar que los espinores pueden ser esa manera de trascender el vector de Stokes a un objeto matemático más cercano al campo mismo. David Bevington, de la Universidad de Essex, ha dedicado un gran empeño a tal esfuerzo en los últimos años. Aquí le cito en la referencia 13. Podemos comparar ahora los conceptos de polarización y coherencia. Si la correlación entre las componentes del campo eléctrico se realiza en diferentes puntos, estaremos en el caso más general del estudio de la coherencia, y si es en el mismo punto, en el caso ya visto de los parámetros de Stokes o equivalentes, es decir, de la polarización. Ya hemos mencionado la existencia de un campo de la teledetección denominado polarimetría radar, que es un área de investigación de enorme interés y que precisamente se ocupa de todas estas relaciones, también de las que vinculan a ambos conceptos, pero también las que los distinguen. La polarización puede ser parcial, cuando podemos descomponer la onda en una parte de gran simetría en su comportamiento vectorial y otra de comportamiento completamente estocástico a este respecto. Igualmente, la coherencia puede ser también parcial cuando esta separación se puede llevar a cabo en la relación de los campos
en dos puntos diferentes. La parcialidad de ambas es un fenómeno que las asemeja, pero también hay algo muy importante que las diferencia. La polarización es un fenómeno totalmente local, involucra a un solo punto de medida porque no relaciona diferentes puntos, y la coherencia involucra al menos dos, si no más, como propone la definición más completa de Glauber, que acabamos de mencionar. No obstante, la polarización no está incluida en la coherencia, es decir, no sabemos todo de la polarización si sabemos todo de la coherencia, ya que como Wolf señala, una onda puede mostrar coherencia espacial completa y no obstante no estar polarizada en ciertos puntos. En cualquier caso, esto es un campo de investigación muy activo e interesante, tanto desde el punto de vista teórico como aplicado. En general, una descripción incompleta de la coherencia puede llevar a que el parámetro que la describa esté relacionado uno a uno con el que describe la polarización. Frente a la definición de Wolf, la definición de Glauber de coherencia sí incluye la necesidad de la polarización, porque admite igualar los puntos de observación. Volvemos ahora a las ecuaciones de Maxwell y nos planteamos la pregunta de cómo resolverlas. Hay muchísimos métodos, ya sea analíticos o numéricos, en el campo de la teledetección, en el de la óptica y en otros. Nosotros vamos a resaltar tres orientaciones principales. La basada en las funciones de Green, la correspondiente a las ecuaciones integrales del campo eléctrico y magnético, que llamamos Fie y Mfie respectivamente, y los métodos basados en el estudio de la densidad, de intensidad. Los dos padres de la formulación actual de las ecuaciones de Maxwell son Heaviside y Gibbs. El primero la reescribió en términos vectoriales y el segundo impulsó definitivamente el cálculo vectorial. Gibbs introdujo también los conceptos de diadas y diádicas. Dado que las ecuaciones de Maxwell son vectoriales, las funciones de Green asociadas a ellas son de tipo precisamente diádico, pero vayamos por partes. Las funciones de Green no son otra cosa que funciones de respuesta impulsional, concepto muy usado en telecomunicaciones. Las diadas son aplicaciones matemáticas o mappings de un espacio vectorial en ese mismo espacio vectorial. En la ecuación que vemos aquí para el campo eléctrico, la introducción de la función de Green diádica nos permite ver cuál es el efecto en cada canal, llamémoslo así, del campo eléctrico. El símil de canal se refiere a cada componente vectorial, E sub x, E sub y E sub z, de una corriente elemental o diferencial excitadora de la perturbación, a su vez considerada como corriente elemental en cada dirección. En este sentido, la información guardada en una diádica es una información de tipo matricial. Si conocemos la función de Green diádica y la corriente excitadora, podemos calcular el campo mediante una integral que en muchos casos tiene solución analítica. Hemos hablado mucho de la propagación electromagnética, pero llega el momento de introducir formalmente el término de dispersión o scattering. Toda onda electromagnética se propaga en el espacio y en el tiempo atendiendo a la misma ley de perturbación que la generó, a no ser que se encuentre con un cambio en las propiedades de propagación. Eso es lo que ocurre en una línea de transmisión, por ejemplo, cuando cambia la impedancia, o lo que ocurre con la luz cuando atraviesa una interfaz que separa un volumen de aire de uno de agua. Pero el medio de propagación puede cambiar de una manera más compleja por la presencia de materia en un escenario de heterogeneidad dieléctrica. Esta heterogeneidad, tanto en la geometría de las variaciones de la permitividad como en la magnitud de la variabilidad de esa permitividad, es la que genera el fenómeno de dispersión electromagnética o scattering. De hecho, hay tres fuentes de radiación electromagnética que podemos mencionar. Dos de tipo primario, esto es, la presencia de cargas y corrientes, la ρ y la j de las ecuaciones de Maxwell, generadas de alguna manera, por un radar, por ejemplo, y por otro lado la radiación térmica que obedece a la ley de Planck y que da lugar al estudio de la temperatura de brillo, de la que no vamos a hablar aquí. Y también existen las fuentes secundarias, que son las correspondientes a la reflexión difusa, dispersión o scattering, en cualquiera de estas denominaciones. Los efectos del scattering son varios, pero destacamos los tres más importantes para nuestro propósito. El cambio de dirección principal de la propagación y la redistribución de las intensidades en diferentes direcciones. La variación de la polarización, la variación de la coherencia de la señal u onda electromagnética incidente.
La inclusión de elementos dispersores en el camino de propagación de la onda se plasma en las ecuaciones de Maxwell en la presencia de la permitividad y la conductividad eléctricas como una función del espacio. En general, se puede ver matemáticamente que el problema se puede expresar también mediante el principio de equivalencia, como un problema de fuentes inducidas como las que figuran en el lado inferior izquierdo de la página y que son normalmente el valor de los campos en una superficie que acota la zona de interés y sobre la que integramos. Podemos distinguir tres casos fundamentales en la naturaleza de la función de la variación de la permitividad y la conductividad. El primer caso es el de la conductividad finita, que nos lleva al escenario de dispersores que llamamos penetrables. Dentro de este caso tenemos el de una permitividad que varía de manera continua, que es el que aquí denominamos caso de dispersores dieléctricos no homogéneos. En esta página vemos cómo quedan la FIE y la MFIE para esta situación. Son ecuaciones integrales porque los potenciales phi y a se expresan como integrales dependientes de los campos. Con la conductividad finita también es posible que la permitividad varíe de manera discontinua y que sea una función constante en el interior de los dispersores. Este es típicamente el caso de muchos modelos de estudio de lo que luego vamos a llamar superficies rugosas dieléctricas. Aquí, de manera genérica, los llamamos dispersores dieléctricos homogéneos. Las ecuaciones son más complejas que en el caso anterior por causa de la discontinuidad. El subíndice m se refiere al medio de propagación, tenemos dos, separados por la interfaz dispersora. Como último caso, reseñamos el de dispersores de gran conductividad, que normalmente se modelan como de conductividad infinita o conductores perfectos. Como método de cálculo, queremos también mencionar aquí el teorema de extinción, muy usado en la derivación de modelos analíticos y también de métodos de solución numérica. Consiste en utilizar unas condiciones de contorno válidas en un lado de dicho contorno, pero no en el otro, donde se supone que el campo es cero, aunque no lo sea. Este método es útil porque solamente en estos casos queremos calcular el campo en uno de los dos subespacios. Esto guarda parecido con el caso de la superficie de un conductor perfecto, ya que en su interior el campo es cero. Es frecuente también plantear el problema de la dispersión desde una perspectiva escalar a veces, es decir, una perspectiva desde la cual no hay intercambio de energía entre polarizaciones ortogonales, necesariamente. Muchas veces esta hipótesis y el planteamiento escalar que conlleva no están del todo justificados más allá de la ventaja de cálculo. Los medios con los que nos encontramos en teledetección son normalmente medios estocásticos. Están caracterizados por los siguientes elementos comunes. Primero, no hay simetrías geométricamente exactas. Sí puede haberlas en un sentido estadístico, a nivel de lo que vamos a llamar ensemble, pero no individuales. En segundo lugar, la distribución de los elementos del dispersor de sus partes geométricas no se conoce en detalle, sino solamente de una manera estadística. Y en tercer lugar, la función de distribución espacial de su permitividad, cuando el medio es continuo, no se conoce en detalle tampoco, sino también de nuevo de manera estadística. Como acabamos de decir, existe un conjunto de escenarios de dispersión que llamamos ensemble y que está caracterizado por compartir ese conjunto de características estadísticas sin ser escenarios idénticos. Cada geometría particular perteneciente al ensemble se denomina realización. Este enfoque de naturaleza estadística es de capital importancia en teledetección porque no es una construcción teórica matemática, sino que se corresponde con el hecho de que los datos se adquieren en un cierto número sobre diferentes realizaciones de este ensemble, como realidad física. La ergodicidad se suele definir como la equivalencia de los momentos estadísticos en tiempo y en espacio. No obstante, damos aquí una definición más general, pero dentro del contexto de la teledetección. Es la propiedad por la que dos colecciones de datos, una correspondiente a una realización observada en diferentes circunstancias, diferentes ángulos de observación o diferentes instantes, por ejemplo, y la otra correspondiente a las mismas circunstancias, pero sobre realizaciones diferentes, son estadísticamente equivalentes. Ponemos aquí un ejemplo. La potencia recibida por un eco en un radar para un blanco estocástico se identifica teóricamente a la hora de hacer un modelo como el valor medio del cuadrado de los campos,
calculada la media sobre todo el ensamble al que pertenece el blanco observado como realización concreta de dicho ensamble. Cuando hablamos de dispersión electromagnética, a menudo se menciona la dicotomía de dispersión simple frente a dispersión múltiple. Incluso se habla a veces de rebote simple o rebote doble, en lo que son expresiones más gráficas aún. Sin embargo, las ondas no son rayos y este lenguaje puede a veces resultar ambiguo. Por ejemplo, el resultado de la dispersión en blancos múltiples con múltiples interacciones entre ellos puede explicarse con un modelo de campo medio que nos convierte el problema de scattering múltiple en un problema de scattering simple, solamente por la manera de formularlo matemáticamente. Una manera de mejorar la visión sobre lo que ocurre es tratar el problema en el dominio transformado de Fourier en espacio, con lo que cada onda plana queda representada por un vector de onda, y en ese lenguaje se describen las interacciones con los blancos de una manera más nítida en cuanto a si son de dispersión simple o múltiple. Otra herramienta importante en el estudio de la dispersión es la utilización del formalismo del vector de Stokes, que ya introdujimos. En este sentido, la dispersión se representa como la transformación de un vector de Stokes en otro, es decir, como la acción de una matriz de 4×4, que llamamos de Müller o de Keno, en el contexto radar, y que está relacionada de una manera algebraicamente precisa con el promedio del producto de Kronecker de la matriz de Jones consigo misma. Esta matriz, la de Jones, también se llama de Sinclair, de nuevo en el mundo radar. De nuevo, esta formulación nos habla de los observables y no de los campos, y puede ser calculada con la hipótesis de ergodicidad sobre un ensamble de realizaciones. En el campo de la polarimetría radar hay otras dos matrices equivalentes a la de Müller que se utilizan más frecuentemente, la de coherencia y la de covarianza. Esto es así porque cuentan con mayor simetría, son matrices hermíticas y permiten un abanico amplio de esquemas de descomposición, incluyendo los basados en análisis de autovalores y autovectores. No obstante, estos esquemas de descomposición tienen un importante contenido heurístico, o cuando se basan en modelos físicos de dispersión, se trata de modelos muy simples. Su punto a favor es que permiten realizar un análisis matemático sencillo y a veces proporcionan descripciones útiles de las escenas de teledetección. En cualquier caso, hablamos aquí de entropía de la señal y no del blanco. Antes de hablar de scattering, habíamos hablado bastante de la polarización y la coherencia del campo eléctrico. Pues bien, es muy interesante analizar las pérdidas de coherencia que se producen por efecto del scattering y cómo se relacionan con los efectos de depolarización. La pérdida de ambas está relacionada con la decorrelación del campo consigo mismo y con la correlación que se establece entre el campo y el dispersor de manera irreversible, y que tiene que ver con el aumento de la entropía de la señal. Como ocurre con la coherencia, hay varias definiciones de entropía, aunque no vamos a entrar en eso aquí. Lo que sí queremos mencionar es que las relaciones entre depolarización, pérdida de coherencia y entropía son complejas y de hecho también constituyen un área de investigación de gran interés. Es aquí donde queríamos decir que cuando nos referimos a entropía hablamos de la entropía de la señal y no de la del blanco. Bueno. Antes de iniciar un recorrido por los modelos electromagnéticos de superficies rugosas y distribuciones volumétricas de dispersores, hacemos unas últimas aclaraciones sobre la coherencia. Y lo hacemos porque los adjetivos coherente e incoherente se aplican también al scattering mismo y no solamente a la onda, como hemos hecho hasta ahora. Hay dos perspectivas desde las que podemos contemplar el fenómeno de decoherencia en el scattering: el punto de vista de la propia onda, en el que no tenemos más que extender lo ya dicho, y el de la fuente dispersora, en el que añadiremos algo más. En el primer caso, aplicando la definición de Glauber a la intensidad, vemos que se puede descomponer fácilmente en dos componentes, una coherente y otra incoherente. Si la onda es coherente, antes de interactuar con el dispersor, entonces la información sobre el dispersor, debida a esa correlación que decimos se establece y que se traduce también en un aumento de entropía entre onda y dispersor, se encuentra en la componente incoherente. De ahí que la mayoría de los modelos de dispersión electromagnética se ocupen de la parte incoherente. Que es la que vemos en la última línea de la página.
Desde el punto de vista de los dispersores, dos fuentes de radiación se dicen incoherentes si sus fases no están correladas. Y estas fuentes pueden ser secundarias, es decir, fuentes de dispersión electromagnética. La decorrelación de la fase en el campo eléctrico provoca la anulación de la correlación del campo completo como número complejo, lo que conduce a que, para el caso de tener un número dado de fuentes incoherentes, los vectores de Stokes de las ondas que generan se pueden sumar. Lo mismo se puede afirmar de las matrices de Müller. Entramos ya ahora en la parte de esta presentación más específica de la teoría de la dispersión electromagnética aplicada a la teledetección, es decir, la que aborda el estudio de los dos escenarios fundamentales con los que nos encontramos en este campo. El de las superficies rugosas, representativas del terreno libre de vegetación o con vegetación muy limitada, y el de las distribuciones volumétricas de dispersores, que es la descripción eléctrica de las cubiertas vegetales, la nieve o los suelos en los que se produzca suficiente penetración de las ondas. La mayor parte de los modelos se ocupan de lo que la figura que tenemos ahí, la de los círculos, indica en su círculo más interior como potencia recibida. Sobre esta base, sobre la base de la potencia recibida, podríamos ir completando los modelos para incluir otros parámetros de interés, otras características tan importantes como las que hemos venido comentando, los vectores de Stokes, otros descriptores de la polarización, como por ejemplo el grado de polarización o la estimación de la coherencia. Desgraciadamente, estas otras capas de los modelos normalmente no están incluidas en dichos modelos, pero son un campo muy interesante de extensión y de investigación. Empezamos con los modelos para la superficie y ahí podemos ver ya en esta página que existen muchísimos modelos, los que aparecen aquí y otros que no aparecen. Son métodos que intentan resolver el problema de la dispersión en superficies rugosas, como decimos. Y este es un tema que produce, si se busca como palabra clave en el buscador del IEcubo, miles de referencias en revistas y conferencias. Aquí vamos a intentar una clasificación sucinta de los métodos más usados en teledetección radar. Para un análisis más exhaustivo, recomiendo acudir a la referencia 27, muy ambiciosa y completa. Señalamos ya desde aquí 6 enfoques principales. Por un lado, los dos más clásicos que sirven de referencia a los otros, el método de las pequeñas perturbaciones o SPM y el método de Kirchhoff. De hecho, el primer objetivo de los demás modelos ha sido siempre el unificar en una sola teoría los dos modelos. Iremos viendo ahora todos estos modelos sucintamente en lo que se refiere a la idea que subyace a cada uno. Aunque no vamos a entrar en la formulación matemática, que es compleja, se dan referencias, no obstante, para cada uno de ellos. El método SPM, como acabamos de decir, es uno de los métodos más populares. También se conoce con el nombre de modelo de Bragg. Su derivación original se basa en la hipótesis de Rayleigh, que supone que el flujo de ondas entre puntos de la superficie se puede simplificar considerando solamente las que se propagan en el sentido contrario a la evolución de la onda incidente. Esta hipótesis, en un origen, no se justificó rigurosamente. Fue posteriormente cuando se derivó de manera exacta gracias al teorema de extinción que hemos mencionado. Por tanto, en realidad, se puede demostrar que se trata de un modelo exacto a primer orden en un desarrollo perturbativo en el parámetro de la desviación estándar de la altura de la superficie. El resultado matemático final es muy sencillo y es de utilización muy extendida. Si el método SPM se basa en hacer un desarrollo perturbativo en términos de la desviación estándar de la altura de la superficie, el modelo de Kirchhoff es un modelo a primer orden en términos de la curvatura, considerando esta lo suficientemente pequeña para que la reflexión en cada punto se pueda explicar mediante los coeficientes de Fresnel. En realidad hay dos modelos que entran en el esquema de Kirchhoff, el de la óptica geométrica, válido para desviaciones estándar de la altura suficientemente grandes, y el de la óptica física, válida para desviaciones estándar pequeñas. El formalismo matemático desarrollado por Dyson y Bethe-Salpeter para la teoría cuántica de campos pueden utilizarse también en el problema de las superficies rugosas del que estamos hablando, y no solo aquí, veremos que para las distribuciones volumétricas también. Dicho formalismo se presta de manera natural
a las llamadas técnicas de renormalización y se basa en un paradigma perturbativo que se requiere en general que requiere en general de un parámetro pequeño. Hay una técnica muy interesante que es la debida al trabajo de Nakayama y Ogura, que se basa en considerar los campos como variables estocásticas y afrontar el problema como un problema en derivadas estocásticas en lugar de en derivadas ordinarias. Es un enfoque que no se ha utilizado mucho en la práctica, pero que resulta muy atractivo porque permite calcular directamente las distribuciones de probabilidad de los observables sin tener que realizar operaciones expresas de promediado sobre un ensamble. Pese a su interés, no se ha explotado demasiado en el análisis de datos de teledetección, como decimos, porque está menos desarrollado matemáticamente para las condiciones de contorno de interés en teledetección, que no son las de Dirichlet y Neumann, las más habitualmente tratadas por este modelo. Otra táctica de solución del problema ha sido la de buscar un kernel en la expresión integral del campo por inspección matemática, que unifique el método del SPM y de la aproximación de Kirchhoff. En esta familia de modelos encontramos la aproximación de la pendiente pequeña o SSA, que supone que es la primera derivada de la función altura la que es pequeña en relación con la longitud de onda y no la altura misma, como en el SPM, o la segunda derivada, como la aproximación de Kirchhoff. El SSA ha sido empleado en teledetección con frecuencia y existe una amplia literatura al respecto. Otros dos métodos de este tipo son los de Daschen y Wurmser, denominado LWA, y el del Foheili, denominado WCA. Este último también se ha empleado profusamente, sobre todo en superficies marinas. Estos modelos no se pueden considerar como modelos derivados de primeros principios, es decir, basados estrictamente en las ecuaciones de Maxwell, sino como modelos de ajuste funcional ad hoc. Un método bastante antiguo que ha evolucionado mucho en los últimos 20 años y que también se suele citar es el modelo de Bahar o de la onda completa. Incluye una formulación compleja que involucra mucho cálculo y es poco práctica. Presenta también algunos problemas de consistencia, como resaltaron el Foheili y Guéguin en su estudio de 2004, que hemos incluido aquí como referencia 27. Otro método que entra en la categoría de los clásicos es el modelo de doble escala, que persigue también englobar el método SPM y el de Kirchhoff, si bien de una manera ad hoc, e imponiendo dos escalas, en cada una de las cuales opera un modelo, pero deja un, llamémoslo, hueco de definición arbitraria entre esas dos escalas, que están definidas de una manera, decimos, relativamente arbitraria. Es un modelo que no goza de mucho prestigio entre los investigadores más teóricos. Finalmente vamos a tratar el modelo de la ecuación integral o IEM. Se trata del modelo más usado como alternativa al SPM y a Kirchhoff en la literatura de teledetección radar. Se basa en realizar una segunda iteración en la ecuación integral del campo eléctrico, la FIE, a través de la aproximación de Kirchhoff. Adrian Funk fue su creador original, si bien ha sido perfeccionado en los últimos 30 años tanto por él como por otros investigadores. En una de sus versiones más avanzadas, el IM2MC consigue unificar en una sola fórmula los modelos de SPM y Kirchhoff para todo tipo de superficies dieléctricas, ya sea de permitividad real o compleja. En principio, es un modelo que puede continuarse a órdenes más altos, entendido como serie de Born del campo, si bien ahí pierde su carácter simple y acaba necesitando el cálculo numérico de integrales sin solución analítica. Dado que, como decíamos, es un modelo del que existen muchas versiones, resumimos aquí los hitos históricos más relevantes en su desarrollo y damos las referencias completas con los números, entre corchetes. También incluimos aquí una tabla que los compara. Originalmente el IEM se apoyaba en una hipótesis muy defectuosa sobre la función de Green en el vacío, despreciando la fase en su desarrollo. Esta hipótesis fue finalmente corregida de manera completa a partir de la versión denominada IEM2M. La reciprocidad del modelo en su acepción de Lorentz es también un asunto que incluimos en la tabla. La reciprocidad es una condición indispensable para la validez del modelo. Para finalizar, queremos ofrecer
una visión general de conjunto similar a la que hemos ofrecido para las superficies rugosas en el otro escenario que hemos destacado como fundamental en el modelado de escenas de teledetección, el de la distribución volumétrica de dispersores. Aquí hay dos familias fundamentales de modelos: la de la transferencia radiativa, basada en un balance energético de la intensidad de campo, y la basada directamente en las ecuaciones de campo de Maxwell. En todos los casos se distinguen los extremos de medios densos y no densos. En el caso de los modelos basados en las ecuaciones de Maxwell, también se hacen diferencias en la formulación, atendiendo a si los medios de permitividad variable son geométricamente continuos o discretos. La teoría de la transferencia radiativa es una teoría que no se basa en Maxwell, sino en la ecuación que aparece en esta página, y que nos viene a decir que la variación de la intensidad de campo a lo largo de una cierta dirección se debe a cuatro componentes, que son, por orden, la parte de la intensidad que se extingue por efecto de la dispersión, proporcional a K sub E; la parte que es absorbida por los dispersores, proporcional a K sub AG; la parte que se debe a que el volumen dispersor atravesado también emite, J sub E; y la parte contributiva, que resulta de la dispersión de la radiación procedente de otras direcciones, pero que se dispersa en la dirección de observación, y que es la que incluimos en la integral de la segunda línea de esta ecuación. Aunque se dice que la teoría de transferencia radiativa no incluye efectos coherentes, en realidad sí puede haber elementos de este tipo en la matriz de fase P, que actúa en el interior de la integral. De hecho, la matriz P se calcula a menudo haciendo uso explícito de las ecuaciones de Maxwell. Más aún, la teoría de la transferencia radiativa, introducida originalmente a través de la ecuación de la página anterior, es derivable rigurosamente a partir de la ecuación de Bethe-Salpeter para distribuciones volumétricas bajo la llamada ladder approximation. Terminamos diciendo que la ecuación de la transferencia radiativa se puede resolver mediante técnicas perturbativas, a primer orden o a órdenes superiores, y también mediante técnicas de análisis en autovectores y autovalores sobre versiones discretizadas de la integral, o por el llamado método de la duplicación matricial. La teoría de la transferencia radiativa en su extensión a medios densos también se puede demostrar rigurosamente apoyándose en una extensión de una técnica basada en las ecuaciones de Maxwell, que enseguida mencionaremos, la aproximación cuasicristalina. Las técnicas basadas en Maxwell son más rigurosas y, como acabamos de decir, permiten justificar las de la transferencia radiativa. De nuevo, nos encontramos ante un campo de investigación donde existe una cantidad numerosísima de modelos, aunque nosotros daremos breve mención de los más populares. Así, podemos distinguir dos tipos de modelos. Por un lado, los que abordan los casos de medios continuos de permitividad variable, donde encontramos los métodos basados en el formalismo de Bethe-Salpeter, en técnicas diagramáticas y de renormalización, así como aquellos donde no existe el parámetro pequeño al que nos referíamos antes y que englobamos en la llamada teoría de fluctuaciones fuertes. Y por otro lado, tenemos los que se ocupan de medios que contienen un número grande de dispersiones en distribuciones espaciales estocásticas y que tradicionalmente se resuelven mediante las técnicas de la matriz T o de transición o las aproximaciones de campo efectivo y cuasicristalina. Estos últimos son modelos denominados jerárquicos, en los que aparece una jerarquía de ecuaciones similar a la que se encuentra en los problemas de mecánica estadística. Evidentemente, no es este un lugar para entrar en detalle sobre estos modelos. Se ha pretendido orientar al investigador en el campo de la teledetección que no tenga una formación electromagnética profunda para que conozca el panorama general y también motivarle para que se involucre en la necesidad de mejorar el modelado físico subyacente en el procesado de los datos y la generación de imágenes. No queda, pues, sino reseñar que los escenarios naturales presentan características híbridas entre los casos extremos que hemos comentado, desde las que se refieren a mezclas de dispersores de tipo superficie rugosa con los volumétricos, hasta las que se refieren a la escala y densidad de las fluctuaciones de la permitividad que generan la dispersión electromagnética.
Desde aquí quiero hacer de nuevo una última invitación a interesarse por el modelado riguroso de nuestros blancos. Decía Einstein que hay que modelar nuestros problemas de una manera tan simple como fuera posible, pero no más simple de lo que sea admisible. Muchas gracias y espero que haya gente interesada en continuar estudiando estos modelos.